Un privilegio el poder estar aquí para poder presentar la palabra del Señor. Para registro, 30 de julio del 2023, vamos a ver el primer libro de Samuel en el capítulo 29 y se ha denominado esta enseñanza Rescate Providencial. Después del domingo pasado, nos debemos de preguntar, ¿dónde estamos? ¿Cómo contestar las preguntas que el pastor Rodolfo dejó cuando se habló de los primeros versículos del capítulo 28 de este primer libro de Samuel? Hemos visto ya que del 21 al 28 se encuentra la experiencia del desierto de David. Esto ha sido como un éxodo lejos de un rey que fue solicitado por Israel para que los juzgara como el que tienen todas las naciones. Y se les concedió, vimos, ¿sí? Y fue cuando entonces Samuel, con disgusto, recibió el señalamiento de parte del Señor y le dijo: no es a ti a quien están rechazando, es a mí a quien rechaza. Este desierto para David precede al reino prometido. Este tiempo en el desierto generó para David una experiencia determinante como preparación de parte del Señor para que fuera el rey de Israel. Mediante esa persecución, ni más ni menos del más poderoso de Israel, el rey Saúl, con todo un ejército profesional. Con la participación de una serie de enemigos humanos sobre los cuales hemos visto que Dios ha actuado soberanamente cubriendo a David. Para entrar en nuestro texto de estudio, debemos tomar en cuenta cómo el autor, habiendo hecho un paréntesis, retrocede unos días en el tiempo y vuelve a tomar el hilo conductor de la historia que dejó en el capítulo 28, en el versículo 2. Donde se nos dijo que los filisteos reuniendo a sus ejércitos estaban en Afec y Saúl con su ejército estaba instalado en Jezreel, preparándose para la batalla que veremos después en el último capítulo de este primer libro de Samuel. Muere el rey Saúl. Al haber estudiado estos capítulos 27 y 28, vimos a David y a Saúl en condiciones espirituales de caída. David con un doble ropaje, lo vamos a ver, hebreo y refugiado filisteo. A Saúl ya prácticamente en el ocaso de su vida, en la condición peor como nos lo presentó el pastor Rodolfo. Hay diferencias entre estos dos personajes. David con arrepentimiento de su pedido, de su pecado y fortalecido en el Señor. Saúl persistiendo en su pecado. Saúl apartado de Dios por completo. En tanto que ustedes deben de recordar y tener presente que fue desechado por Jehová, por haber él desechado la palabra y haber sido desobediente. Lo vimos en Samuel capítulo 15. Y ahí no debemos dejar de recordar lo que entonces estudiamos en el capítulo 10. Cuando Samuel le dijo a Saúl: el Espíritu de Jehová vendría sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Vimos cuidadosamente, no es que en su momento haya sido el cambio, transformación de Saúl. Le dio instrucciones que hiciera lo que le viniere a la mano porque estaba Dios con él. Instrucción que tomó Saúl, pero completamente con un entendimiento propio, sin buscar el consejo de Dios y más aún, habiendo sido desechado por Dios mismo. Samuel le dijo, recuerden ustedes, que bajara a Gilgal y lo esperara 7 días. Y ahí entonces Saúl no esperó a Samuel. Fue desobediente al mandato de Dios. No dejó que lo bendijeran a él y al ejército para ir a la batalla contra los filisteos, sino que él
ensució, manchó las cosas santas. Él hizo el sacrificio. Fue entonces cuando Samuel le dijo: Dios te ha rechazado. Él te hubiera conformado el día de hoy tu reino para siempre, confirmado. Y le presenta la noticia que viene en espiral en cuanto a su caída. Él se ha conformado un hombre conforme a su corazón, ¿sí? Lo levantará y te sustituirá a ti y a tu casa. Y es entonces en este contexto que en el capítulo 29 se nos presenta a un David que, perseguido por Saúl con la obsesión de matarlo, huye a tierras filisteas, metiéndose, como se nos dijo, en la cueva del lobo, lo que lo hace tomar decisiones sin consultar a Jehová. Así luego entonces tenemos que entre Saúl y David, aunque la naturaleza es similar en el asunto de fondo, en cuanto a la naturaleza de su condición espiritual, hay diferencia entre David y Saúl. Y lo que sobresale aquí es la gracia de Dios. Es la que hace la diferencia de los dos. Hay un contraste entre estos dos personajes, mostrándonos Dios que su gracia es la que resalta. Como punto principal, en el capítulo que vamos a analizar hoy, 1 Samuel 29, está el cuidado providencial del Señor hacia David, que demuestra que Dios lo escogió para ser el rey que reemplazaría a Saúl. Es la manera como Dios manifiesta que su elección en David está en su cuidado providencial. En este capítulo 29 encontramos una de las situaciones para David que nos muestran verdaderamente el sostenimiento de la providencia de Dios para con él. Veremos cómo en la providencia de Dios para con David, Jehová lo hace al trabajar en los corazones de los príncipes filisteos para que expulsen a David de su ejército. Y empezamos a tener elementos que nos empiezan a dar muestra de cómo podemos contestar esas preguntas que se nos dejaron el domingo. En el rechazo de David por los comandantes filisteos está la providencia de Dios. Manténgalo presente durante toda esta plática, evitando que tocara a fondo con ellos. Y es entonces en este contexto que David huye de nuevo a tierras filisteas. No toma las mejores decisiones, no consulta a Dios. Su condición espiritual no es como la que vimos de Saúl en el 28. Así entonces encontramos cómo David se mantuvo cerca de Dios cuando estuvo en apuros. Y empiezan a hacer aplicaciones para nosotros que este capítulo nos va a dejar. Fue librado y rescatado por su providencia divina, como lo comprobaremos hoy. Entonces, tenemos a un David morando con los filisteos, haciendo campañas en tierra enemiga, tanto de los filisteos como de los israelitas. Se nos dice que en esas campañas acababa con todo, no dejando persona viva alguna, y tomaba botín. Veremos el por qué en su momento no dejaba personas vivas. Estas campañas lucían exitosas y veremos que son uno de los factores por los cuales se gana la plena confianza de Aquis. Pero ante esa confianza, David mentía respecto de estas campañas y con ello mantenía engañado a Aquis. Aquis cree en verdad que David se ha vuelto completamente en contra de su pueblo, el pueblo de Israel. Y esto lo lleva a ver a David como un gran aliado. Y por eso vimos que lo nombra, se nos dijo, guarda de su cabeza, guardaespaldas. Esta era la perspectiva de Aquis, para quien todo estaba bien respecto de David. Punto importante también, y subrayen esto, David pensaba que estaba bien, pero no estaba bien. Lo vamos a ver. Aquis entonces reúne a su ejército y lo prepara para ir a combatir a los israelitas. Y es aquí en donde se da el predicamento de David. Que Aquis lo haya metido en esta situación es una forma de expresarlo, ya que es David
quien con sus decisiones se metió en esta situación. David es el que se mete en esta situación, en estas decisiones. No nos dice el texto, sin consultar a Dios. Está en aprieto de doble ropaje. Su corazón guarda su inclinación hacia su pueblo, del cual ya había sido ungido y que iba a ser con la promesa de Dios el rey de este pueblo. Y por otro lado, está ya no engañando a los filisteos como lo hizo la primera vez, se nos dijo como un gran actor, habiéndose fingido loco. Ahora sí, desde aquella vez también consciente de lo que implicaba su presencia con los enemigos. Aquis le da toda la confianza a David para que salga junto con él y los ejércitos de los filisteos para ir a la batalla de Israel entonces. Y es donde quedaron ubicadas las preguntas del domingo pasado. ¿Irá a atacar a Israel David junto con los filisteos? El pueblo sobre el cual había sido ya ungido rey, como lo señalamos. ¿Realmente está dispuesto David a ir contra su propio pueblo? Una pregunta clave. ¿Cómo escapará de Aquis y de los filisteos David en este momento? ¿Cómo resolverá esta situación inesperada para David? Ya le habían dado en la ciudad de Siclag el asentarse con su familia, sus esposas, sus 600 hombres y las familias de ellos, pero nunca esperó ser nombrado ese brazo derecho del rey. David vivía recuperándose de la angustia en cuanto a la persecución obsesiva de Saúl, ¿sí? Instalado ya en esta ciudad de Siclag, pero no contaba que Aquis lo invitara. Si ya era un problema estar viviendo con los filisteos, más ahora que tenía que ir a pelear junto con ellos contra Israel. Entonces, ¿cómo va a salir de esta situación? El narrador corta la escena y la deja en suspenso. Y esta escena la retoma en este capítulo 29 que vamos a ver el día de hoy, que es el que vamos a analizar. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, porque permites que estemos aquí, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Abre el corazón de todos nosotros para que verdaderamente estas palabras puedan impactar nuestras vidas, Señor. Que dejemos como testimonio vivo lo que tú hiciste en este rescate para con David y que a través de tu Hijo Jesucristo tú has hecho para con nosotros, Padre. Verdaderamente que lo que vamos a ver hoy lo meditemos y lo llevemos, Señor, a casa y durante toda la semana podamos estar, Señor, visualizando lo que implica saber lo que tú haces por los tuyos, Padre Santo. Y en lo personal, a través de tu Espíritu, Señor, quita todo entendimiento mío y pon tu palabra viva, que es la que cambia y transporta. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, hemos visto en el capítulo anterior que Saúl estaba abandonado completamente por Dios, ¿sí? Desconcertado en sus propios propósitos. En este capítulo 29 encontramos a David en un sube y baja en relación para con el Señor. Pero como señalamos, cuando estuvo en apuros fue librado y rescatado por la providencia de Dios, como lo hemos visto en los capítulos que hemos revisado, sin ninguna acción propia. Aquí es importante y que visualicemos entonces que estando escondido en ese doble ropaje necesitaba un plan. Un plan implica el tener una acción que tú vas a ejecutar. Ninguna acción por parte de David cuando opera la providencia de Dios. El 29, son 11 versículos muy pequeños, pero lo vamos a dividir en 3 partes. La primera, David en alianza con los filisteos. El versículo 1 y 2 nos dicen que tiene que salir a pelear, ¿sí? David rechazado por los príncipes de los filisteos. Los versículos 3 y 5. Y la última parte, David despedido con honra por Aquis para no ir a la batalla contra Israel, de la que no tenía manera de evitar. Que quede grabado también esto. Esa batalla, esa invitación, no tenía él como hombre manera de cómo evitar ir, porque estaba precisamente en ese doble ropaje, ¿sí? Conviviendo con quienes iban a enfrentar a su pueblo. Entonces,
Vayamos a los dos primeros versículos. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. Primer versículo del capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a las fuentes que están en Jezreel. En esta parte, el pasaje nos indica que los filisteos estaban juntando todo ese ejército, 100 y de miles soldados que pasaban lista, así como lo vamos a ver enseguida. Es aquí cuando los comandantes filisteos se dan cuenta que David y sus 600 hombres estaban ahí en la retaguardia junto con Aquís. Deteniéndonos un poco antes de entrar al 2, que es donde dice lo que acabo de señalar, debemos recordar el por qué estaba David ahí. Huyendo de Saúl, de esa persecución obsesionada. El 27, pasaje 1 nos dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, que nos presentó en este capítulo. De ahí es que se va a refugiar por segunda ocasión con los filisteos. Aquís es el rey de Gat, quien lo recibe, y por decisión de David le pide que le conceda un lugar a donde estar alejado de la capital donde estaba el rey, y es que le dan entonces la ciudad de Siclac. Estando, como dijimos, con los filisteos en Afec, la parte norte de sus tierras filisteas, y Saúl acampando con su ejército israelita, ¿sí?, en Jezreel. Dándole paso al versículo 2 que nos dice, cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Hay que ver aquí a estos príncipes filisteos como los comandantes de los ejércitos. Se estaban reuniendo todos los ejércitos de los filisteos. Entonces vamos a ver cómo en una reunión, como si fuera un consejo de guerra, prevalecen más estos príncipes en cuanto a lo que le empiezan a señalar a Saúl en cuanto a la presencia de David y sus 600 hombres con ellos. Los príncipes filisteos, al ver a los hebreos en sus filas de inmediato, tuvieron duda razonable. Entendemos eso, ¿verdad? Una duda razonable. Ya que en una batalla anterior contra los israelitas comandados por Saúl, se había admitido que algunos hebreos que estaban bajo su protección se unieran al ejército de los filisteos. Hubo resultados totalmente desastrosos. Se volvieron contra ellos y se unieron a los israelitas. Siendo que en esa ocasión, en el capítulo 14, revisamos y se nos dijo, se da la intervención de Jehová, quien provoca que las espadas filisteas estuvieran unas contra otras, causando una gran confusión. Todo este desastre militar, definitivamente que Aquís lo tenía presente, ¿sí? Pero él, como vimos en el capítulo 27, le tenía confianza absoluta a David y por ello a los hombres que estaban con David. Y en el 28 es que se nos dice que lo nombra su mano derecha, su guardaespaldas. Entonces, comenté que eran dos versículos muy pequeños que nos da paso inmediato a la segunda parte de este estudio, que los tres son una sola parte. Y lo importante va a ser presentar el punto nodal que señalé al principio, que es la providencia de Dios la que rescata a David de esta situación. En el versículo 13 nos dice, versículo 3, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? ¿Qué fue esto? Esto fue un honorable testimonio que Aquís dio de David. Cuando fue cuestionado en cuanto por qué estaban ahí los hebreos. ¿Qué toma en cuenta Aquís? Tomó en cuenta lo que él pensaba de David, las acciones que él había visto de David, los motivos por los cuales los había huyendo, ¿sí? Para él era una persecución injusta en un momento dado, ¿sí? No lo consideraba culpable de algo que indicara que su actuar no era recto. Y por todo ello,
es que lo tenía a su servicio y lo nombró ese brazo derecho, lo nombró su guardaespaldas. Planteó en su respuesta el tiempo que había estado con ellos y que no tenía motivo alguno para desconfiar, no obstante los antecedentes que hemos marcado que habían sucedido en las otras situaciones de batalla, donde hebreos habían participado supuestamente junto con el ejército filisteo. Entonces, podemos ver en base a este testimonio que Aquis tenía de David, que David había mostrado un comportamiento prudente. Tomen en cuenta esto. David mostró un comportamiento prudente para con Aquis. Cuidó guardar el sentimiento que tenía por su pueblo ante los ojos de los filisteos. Ya no fingiéndose loco como la primera vez, aquí en otra situación totalmente distinta. Y podemos ir entonces ahí a Colosenses 4:5, yo se los leo, que dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué hizo David? Cuidó lo que tenía que decir en frente de los filisteos. Y esto nos lleva también a que revisemos el Salmo 39:1, que nos dice: yo atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto el impío esté delante de mí. Fue reservado ante Aquis. Entonces el punto aquí está que debemos resaltar el engaño en el que lo tenía David, viviendo una vida de mentira. Base que nos empieza a quedar para aplicaciones para nosotros mismos de lo que implica tener esas vidas de mentira dentro incluso de una iglesia. Ya que cuando salía a esas incursiones que señalamos, no dejaba con vida a nadie. Y ese no dejar con vida a nadie no era que estuviera cumpliendo con el mandato, que fuera desobediencia de Saúl, que le habían indicado que acabara con todos. No, Saúl no dejaba con vida para no dejar testigos que fueran a dar cuenta de dónde venían esos botines que estaba entregando con lo que tenía engañado al rey filisteo. Entonces Aquis recibió botines que le beneficiaban, los cuales él hacía suponer procedían de asentamientos israelitas. Aquis, luego entonces, no había visto nada reprobable. Y se aplica aquí lo que revisamos en el capítulo 16, versículo 7. Aquis no veía nada malo en David. ¿Y qué nos dice el 16:7? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. El hombre no puede mirar el corazón. Cuando lo nombró guarda de su cabeza, David le respondió: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Imagina lo que estaba pasando en la cabeza de David. Y entonces nos conecta esto con el versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, subrayen esto: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Muchos elementos en este versículo en cuanto a la circunstancia que David está viviendo. Se enojaron con Aquis. ¿Por qué? Porque se estaba poniendo en peligro la vida de todos ellos. Consideraban estos príncipes, estos comandantes, que David podía ser lo más seguro, ¿sí?, para ganarse a Saúl y voltearse contra ellos. Y vaya que sabían lo que militarmente era David, ¿sí? Le dieron valor a la probabilidad de que David deseara congregarse con su Señor. Puede ser que recordaron, y ustedes recuérdenlo también, cómo mató David al filisteo, a Goliat. ¿Qué hizo? Tomó la cabeza y se la llevó a su rey, ¿sí?, en un momento dado. Las razones en contra de la defensa que Aquis presentó por David
fueron contundentes de parte de los comandantes filisteos. Contundentes, ¿qué quiere decir? No hubo elementos que desvirtuaran lo que ellos plantearon del por qué. En forma determinante dijeron, despide a este hombre. En primer término, esas determinaciones había sido un antiguo y fiero enemigo de los filisteos. Hasta un canto tenía, recuerdan ustedes, a David sus 10,000, que fue una de las cosas que causó celo en Saúl. Es deshonroso, para ellos era deshonroso confiar en quien había matado a todo su pueblo, a tanto pueblo de ellos, ¿sí? No había que pensar que pudiera haber elementos para creer que ahora era un fiero enemigo de Saúl. No había pruebas, no tenían nada con qué argumentar esa situación. Lo que en un tiempo fue de honra, se puede convertir en deshonra. Entonces, sumando todos estos conceptos de estos príncipes filisteos, David podía ser un enemigo muy peligroso y causarles mucho daño. Un enemigo reconciliado no es garantía que cambie su afecto por su nación para con los que han sido sus enemigos. Entonces, los príncipes de los filisteos llaman a David nuestro enemigo en el versículo 4. Esta palabra hebrea aquí es Satán, que quiere decir adversario. No, conectándonos con el versículo 5. Y Aquis, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Recuerdan los triunfos militares de David, quedan registrados en ese canto. Se debe tener presente que lo que aconteció en el capítulo 21, cuando David llega huyendo de la travesía de Saúl, llega con los filisteos, que es el rey, y entonces ahí les dijeron también, ¿sí? Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y lo importante aquí, no tanto como repetir lo que ya habíamos señalado de este canto, es conectarlo con el versículo 12 que inmediatamente viene. Y nos dice, ¿sí? Y David puso en su corazón estas palabras que dijeron de él. Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y fue cuando se fingió loco. Con astucia, pero en pecado, en mentira, cambia su manera de actuar. Lo que está haciendo de igual manera, no fingiéndose loco, pero sí determinando una gran fidelidad para quien se había convertido en su protector. Siempre fue visto como enemigo peligroso por parte de los comandantes filisteos. Y si ellos así lo veían, aquí es definitivamente que lo tenía presente. Y aquí es cuando empieza a trascender ya en nosotros, en nuestro pensamiento, esa providencia divina que es la que viene y vamos a ver, a determinar la libertad, la salvación de David. Dice Primera de Crónicas, vayan a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 19. También se pasaron a David algunos de los de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas, se pasará a su señor Saúl. El texto nos presenta lo que los comandantes filisteos, en su determinación de expulsar a David, tuvieron más discernimiento que Aquis
ya que éste estaba engañado. Aquis estaba convencido que David y sus hombres no podían caer en estas acciones. En su momento veamos que David está en un tremendo aprieto, totalmente consciente de lo que generaba esta situación. El texto no nos dice que David haya buscado el consejo de Dios. Tampoco vemos que tuviera plan alguno para escapar de esta situación, en lo más absoluto. Analizando si David hubiera participado en la batalla y hubiera abandonado su puesto que le habían dado en la retaguardia junto a Aquis, ¿qué nos podemos suponer de lo que tenemos aquí en tanto que el texto no lo dice? Si así lo hubiera hecho, ¿en qué hubiera incurrido David? En una imborrable deshonra de cobardía y traición. Lo más grave hubiera sido la ingratitud que hubiera pagado a Aquis, que era su protector y que depositó toda su confianza en él. Definitivamente que David no podía caer en estas acciones carentes de principios en cuanto a ejecución. Carentes de principio en cuanto a ejecución, ya que como expectativa ya estaba frente a ello. Estaba frente a ello. Por eso las preguntas del domingo pasado. Por el otro lado, si David hubiera luchado contra Israel, ¿qué hubiera sido? Sin lugar a dudas, hubiera sido señalado como enemigo de Israel. Ahora sí, haciendo efectivo lo que Saúl había publicado en las primeras planas de los periódicos, cuando así lo veía en esa persecución obsesiva que tenía para matar a David. El pueblo escogido por Dios lo iba a rechazar. Sería traición, traidor a su nación. Todo esto le hubiera generado odio y desde luego una gran oposición para que llegara a ser el rey de Israel. Apunten todo esto para que veamos entonces cómo acá en el accionar del hombre puede haber elementos que determinan que no se cumpla lo que Dios había determinado soberanamente al ungir a David como rey de Israel. Todo apuntaba que no se podía dar. Humanamente no había acción que impidiera esto. Considerado como indigno de ser israelita hubiera sido, e indigno mayormente para ser el rey de Israel. Tal y como sucedió que Saúl murió en la batalla, como lo veremos en el último capítulo, se le hubiera imputado la muerte de Saúl. Le hubiera dado paso a comentarios que había que él tenía esas intenciones, todo lo cual hemos visto en los capítulos que no es así. Más cuando incluso pudo tomar la vida de Saúl. En 2 ocasiones lo vimos. Así que este era el apuro, y en este apuro que había, pecado y escándalo. Son las consecuencias siempre del pecado. Las acciones tienen una consecuencia, ¿sí? El pecado tiene un resultado. Un gran apuro para un buen creyente. Era más grande, ¿sí?, que ver el pecado antes que ver la aflicción. Se vio en este apuro por sus imprudencias de abandonar su tierra para irse con los filisteos. Ahora sí que como se aplica en los juegos que nos gustan a algunos, estaba en fuera de lugar. Estaba en fuera de lugar David, definitivamente, ¿sí? Aquí se aplica que los que se juntan con los malos no salen sin culpa y sin dolor. Jóvenes, los que se juntan, también mayores, los que se juntan con los malos no salen, ¿sí?, sin culpa y sin dolor. No podemos saber lo que David se había propuesto hacer, el texto no lo dice, por eso las preguntas, ¿sí? Puede ser que solo hubiera actuado como guarda, el brazo derecho cuidando la cabeza de Aquis, pero no atacar a su pueblo. Pero debemos pensar, es difícil estar en el punto de caída del abismo del pecado y no caer en él. Es difícil. Mas sin embargo debe pensarse, ¿sí?, lo que implica estas acciones.
Ya había pecados acumulados que lo llevaron ahí. Pecados acumulados que lo llevan ahí. Sus mentiras en sus incursiones, diciendo que eran contra los israelitas y que no era así. En su momento, no obstante que Dios pudo dejarlo ahí en ese gran problema, aquí ya viene la coyuntura, castigándolo por su necedad, por no buscar su consejo, Dios no lo dejó ahí, en tanto que el corazón de David era fiel. No por nada se le dijo un hombre conforme al corazón de Dios. No lo dejó ser tentado más de lo que podía resistir. Le dio también, junto con la tentación, la salida de este gran problema. Vayan a 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Y aquí entonces dejamos estas dos partes primeras, pequeñas, de este capítulo 29 y entramos a la última, que es de los versículos 6 al 11, donde vamos a conectar lo que fue la providencia divina que rescata a David. David despedido con honra por Aquis para no ir a la batalla contra Israel, de la que no tenía manera de evitar. David abandona a los filisteos en esta parte. El versículo 6 nos dice, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Aquis no tiene para dónde hacerse. Es el rey, pero el consejo fue mayoritario. Tiene que aceptar las exigencias de los príncipes filisteos. Los motivos que dio, como dijimos, no desvirtuaron lo que apuntaron estos príncipes. Tenían evidencias de situaciones anteriores, de traiciones anteriores. No obstante de que Aquis era el rey, nada pudo hacer. En esa reunión plenaria, estos determinaron en votos. La resolución fue que se despidiera a David y que se le enviara a la ciudad de Sinclair. Hay una razón de por qué a esa ciudad. Había una distancia suficiente como para pensar que cuando llegara David ahí a Sinclair, ellos ya estaban lo suficientemente lejos involucrados en la batalla. Pero veremos que en la providencia de Dios, esta determinación de ese despido, de ese rechazo, implica también la salvación de las familias de los 600 y de la familia de David en esa ciudad de Sinclair. Dios ya actuando doblemente en su momento, rescatando a David y proveyendo el conducto para la salvación de esas familias. Aquis ante David le plantea la situación. Y aquí muchos que estén en recursos humanos muchas veces de las empresas me podrán dar la razón. No es lo mismo decirle a una persona, estás despedido, vete, a sentarlo, platicar con él y al final le vas a decir que se tiene que ir. Pero son distintas maneras en que lo puedes decir, ¿verdad? Este despido del consejo de guerra, Aquis lo hace honorable ante David. Al mandarlo de regreso a Sinclair, ¿sí? Aquis presenta testimonio del carácter de David. Habla del carácter. Aquis en primer término destaca los servicios de David y dice, un rey filisteo, ¿sí? Vive Jehová, te lo juro por Dios, que tú has demostrado ser recto. El versículo 6, ¿verdad? Por lo que leímos. El rey filisteo
jurando en el nombre de Jehová. Jurar por Jehová que David había sido recto, es más probable que invocó el nombre de Jehová, tan estimado por David, para afirmar con mayor seriedad la verdad de esa declaración, ¿sí? David lo tenía engañado, hemos dicho. Ya lo había hecho cuando fingió estar loco. David era ágil en su actuar y en su pensamiento. ¿Sí? Recordemos cuando le presentan a Saúl, a David, para que le sirviera a Saúl. Nos vamos al capítulo, ¿cómo se llama? 16. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Eso es lo que Saúl fue, así le fue presentado David a Saúl. Es un testimonio de buena conducta el que Aquis tenía. Era un hombre recto para Aquis. En sus entradas y salidas no tenía nada que decir de él. La conducta de David le parecía bien, ¿sí? No había visto nada malo en David, ¿sí? Si involucráramos aquí a Saúl y que hablara del carácter de David, sería todo lo contrario a lo que Saúl iba a decir de su archienemigo, al que había señalado enemigo público de la nación israelita. Mas a los ojos de los príncipes no les agradas. Para ellos no eres bueno, ¿sí? A mí me gustaría que fueras conmigo a la contienda, a la campaña, como dice la Nueva Versión Internacional. David ante Aquis entonces estaba bien, pero David no estaba bien. Y esto empiécenlo a tomar como aplicación para nosotros esta parte. No debemos vivir bajo apariencias. Muchos vivimos bajo apariencias. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Las mentiras no estarán ocultas para siempre. Van a salir en un momento dado. Por ahí un teólogo dijo, ¿sí?, que una mentira pequeña era como un embarazo pequeño, que no pasaría mucho tiempo antes que todo el mundo lo supiera. No debemos vivir conforme a la mentira de nuestro corazón. Nunca nos llevará a un puerto de bendición. Lo tomaremos al final. Vayamos al versículo 7. Le dice, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Muy pequeño el versículo, pero son 3 instrucciones que Aquis le da a David. Regresa a Sinclair, tu casa. Vete en paz y no hagas nada para desagradar a los príncipes filisteos. Contundente. ¿Qué se puede destacar aquí entre estos 2 reyes que están alrededor de la vida de David? Aquis y Saúl. Los 2 convirtieron a David en su cuidador personal, ¿sí? Cuando en el 22:14 entonces Amilec respondió al rey y dijo, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre a tu casa? Eso fue en cuanto a Saúl. Y David entonces en su momento en cuanto a Aquis, ¿sí?, por tanto te constituiré guarda de mi persona. Ambos quedaron impresionados con la habilidad militar de David. Y ambos reyes sacaron de sus ejércitos a David. Saúl consideraba a David un enemigo mortal, aunque en realidad era su súbdito más fiel, más leal. Aquis consideraba a David su súbdito más confiable, aunque en realidad era su enemigo más peligroso que tenía. Ambos hicieron un inadecuado uso del juramento en el nombre del Señor. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 14, cuando Saúl
de la incursión de Jonatán, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. ¿Y qué hace Aquis? Vive Jehová que tú has sido recto. Los paralelos entre Saúl y Aquis sugieren que entonces Saúl era en realidad un rey conforme el que tenían todas las naciones, que fue el que pidieron, se les concedió y fue lo que en su momento señaló Samuel, ¿sí? Pensando que a él lo estaban desechando, ¿sí? En tales comparaciones, David es visto como superior, desde luego, ¿sí? Es la única figura de verdadera estatura real entre los tres. En presencia de Aquis y Saúl, David es visto como ese hombre conforme el corazón de Dios. Vayamos al versículo 8. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos, subrayen lo que viene, de mi señor el rey? David respondió a su despido con una apropiada, aunque fingida, expresión de disgusto, al preguntar por la naturaleza de esa razón de sacarlo, ¿sí? Los enemigos contra los que David quería luchar eran los de mi Señor. Mi Señor en la Nueva Versión Internacional, mi Señor el Rey en la Reina Valera 1960. David aquí insiste con palabras, quizá, no lo sabemos, intencionalmente ambiguas. No sabemos ya que el texto no lo dice. La situación nos llevaría, y especialmente a Aquis, a suponer que se refería a Aquis como su rey, que era con el que estaba en ese momento, ¿sí? Pero es posible que David hubiera pensado en secreto, como lo habíamos presentado, ¿sí?, en Saúl como su señor y rey. Recuerden ustedes en esas dos incursiones en que tuvo la oportunidad, ¿sí?, de tomar la vida de Saúl, y él dijo, cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Saúl dijo, mi señor, David, mi señor el rey. Y en el 17, y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es rey y señor mío. El texto no lo dice. Mas David, para salir de ese gran embrollo en el que se había metido, tiene que mantener su mentira, tiene que mantener su pecado, ¿sí? El autor plantea lo que hemos analizado hasta aquí, de tal manera que cuando leemos estos pasajes podemos determinar y contestar las preguntas del principio que incluso el domingo se nos dieron. Si el hacer de David ante Saúl y ante Aquis, ¿sí?, hay una razón puntual para hablar que nos da pauta para saber contra quién habría luchado si no se hubiera dado la intervención de parte de Dios. No nos da pauta. Por medio de la providencia, como lo veremos a continuación, que es el punto nodal de este capítulo. Después de dar difíciles órdenes a David, Aquis volvió a sus cumplidos, vuelve a darle cumplimiento, saca el carácter de David, aunque los otros líderes creían lo contrario. Revisen el versículo 9. Y Aquis respondió a David, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Los hombres sabios y buenos se ganan el respeto en donde quiera que vayan. Este respeto se lo tenía Aquis a David, ¿sí?, ya que hasta aquí David no había hecho nada malo ante sus ojos, como hemos señalado. Independientemente de saberlo enemigo de su pueblo, en acciones pasadas, había elementos para saber quién era David.
Dios dijo de la casa de David por medio de Zacarías. Vayan a Zacarías 12:8. Dios dijo de la casa de David por medio de Zacarías lo que Aquis dijo de David. Zacarías 12:8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Qué tenemos aquí? Lo que Aquis dijo como un halago para David, Dios lo dijo como una promesa divina. Entonces, ante ese despido, ante esa determinación, Aquis se sustenta y se apoya y le echa la culpa a los príncipes filisteos, quienes no soportaban en forma alguna más verlo en el campamento. Pero era mejor para que se pudiera mantener el orden y pensar ellos la victoria en la batalla que tenían por enfrente. Y nos acercamos entonces al versículo 10. Levántate pues, le dice, de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y márchense. Le ordena marcharse temprano, ¿sí? Tan pronto como estuviera la luz. Este ángel debía dejar a los filisteos y partir por la mañana en cuanto amaneciera, llevándose a todo el contingente israelita. La Septuaginta añade al versículo 10, id al lugar que os puse ahí, y palabras pestilentes no pongas en tu corazón, porque bueno eres tú ante mi faz. De ese rechazo, Aquis le da el consejo de que no guarde nada amargo en el corazón, que vaya de regreso. Manteniendo su imagen de siervo ideal, David obedeció, levanta a sus tropas y se retira de ahí. Entonces, hasta aquí el capítulo termina. Debemos de juntar todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, regresando a la respuesta de David, podemos ver que hay fingimiento en esa respuesta que David dio, tanto como decir, abandonar a mi rey, a quien debo cuidar su cabeza para protegerlo, dejarlo solo para ir a la batalla. ¿Por qué no puedo ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Parece querer servir en esta respuesta David, pero ¿cuál era el fondo que tenía en esa capacidad en la que estaba usando y tenía engañado a Aquis? Su interés mayor era marcharse. Él no sabía cómo, pero su interés mayor era marcharse, salir de esa situación, lo cual no quería Aquis, porque no lo podía ver así en cuanto al carácter que describió de David. Hay una gran tentación para quienes sirven a hombres con cargos de poder, de fingir y halagarlos. Y más difícil es evitar esa tentación. Así entonces los acontecimientos de este capítulo deben considerarse como el suministro providencial de una coartada, la cual eximió a David de cualquier participación de la muerte del rey Saúl, lo que él no tenía. Este capítulo responde entonces con los acontecimientos que David no podía ayudar a los filisteos en las hostilidades armadas contra los israelitas y que tampoco lo hizo. De hecho, el día de la muerte de Saúl, vemos que David y sus hombres estaban muy lejos de donde aconteció la batalla. Y eso lo veremos en el capítulo 31. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En su momento se da una puerta abierta para que David quede liberado de este gran apuro en el que estaba, que él se metió en ese apuro. Dios trabajó con los corazones de los príncipes filisteos para que definitivamente David no participara con ellos en la batalla,
para que ordenaran su despido, para que no fuera agradable ante ellos, ya que lo que Dios hizo, nadie lo hubiera hecho por David. Todo ese trabajo que hizo Dios en esa soberanía fue en el corazón de los príncipes filisteos. Nadie podía haberlo hecho sino solamente la participación de Dios. Ante la pregunta que vimos, ¿qué hacen aquí los hebreos? El punto aquí es que estando David en la tierra filistea, ¿qué dijimos? Estaba fuera de lugar, fuera de su razón de ser hebreo, ¿sí? Con un espíritu de sentirse hebreo. Todo comentario que se hiciera respecto de David era procedente, porque él había generado eso y más de lo que se pudiera decir de él. David aborrecía reunirse con los malos, y esto lo podemos ver nosotros en esa declaración de integridad que el Salmo 26 en su conjunto nos presenta, y el versículo 5 nos dice: aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. ¿Con quién estaba? Estaba al lado de ellos. Salir a pelear contra su nación de no haberse dado, ¿sí?, ese rescate providencial por parte de Dios. Ahí estaba con ellos. La providencia de Dios lo ordenó sabia y misericordiosamente que fuera despedido, ya que se rompió el lazo y fue librado del apuro en el que se había metido al irse con los filisteos. Y esto lo vemos en el Salmo 124:7, que nos dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. ¿Quién rompió el lazo? La providencia de Dios, ¿sí? Fue esta la providencia de Dios. Lo que veremos en el capítulo 30 lo lleva a liberar a su familia que habían sido tomados, ¿sí?, cuando destruyeron esa ciudad, dándole el Señor una enseñanza tan grande a David que, como dijimos, era el camino de preparación para que fuera el rey que Dios sí había escogido en David. La deshonra del despido de los jefes filisteos fue la bendición para David, sus hombres y las familias de estos. Debemos tomar en cuenta que por Dios son ordenados los pasos del hombre, aunque nosotros pensemos que somos nosotros. Es Dios el que aprueba nuestro camino. El Salmo 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba el camino. No comprendemos lo que Dios hace muchas veces por nosotros y empiezan aplicaciones aquí, ¿sí? Mas habremos de entenderlo después. Cuando se dan muchas veces no comprendemos lo que Dios ha hecho, ¿sí? Y lo veremos que todo era para bien. Por eso en Juan 13:7, si van a Juan 13:7. Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Todo lo que David vivió en este capítulo 29, como lo hemos visto, era imposible de resolver desde la perspectiva del hombre. Continuar con su engaño sería estar contra su propia nación, a la que tenía inclinado su corazón. Contestar la pregunta de que si David tenía una estrategia para salir de este problema, dijimos que el texto no lo dice. El punto que hemos sobresaltado es que el cuidado que en su gracia Dios tuvo para con David de manera providencial fue hacer duro el corazón de los filisteos, de los jefes, trabajando en ese corazón, logrando que David fuera expulsado, dándole la coartada providencial. Rescate ante la situación en la que se encontraba. El Señor guardó a David del problema que él mismo se metió, como somos nosotros los que nos metemos en nuestros problemas con los pecados que arrastramos o tenemos en nuestra vida. Se cumplen las palabras del Proverbio 21:1.
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige como le place, como lo hizo en esta ocasión. Retomando la vida doble en la que se mete David, para nosotros debe de aplicar en el sentido que debemos caminar nuestras vidas cristianas de una manera íntegra. Evitar tener pecados ocultos. Tristemente, nos podemos encontrar en las iglesias a profesantes que, engañándose en primer lugar a sí mismos, engañan a otros, pero olvidan que a Dios nunca se le puede engañar. Los dones que Dios nos dé, esa inteligencia que pone en cada uno de nosotros, debemos encauzarla para darle honra y gloria a Él. No para pecar, menos blasfemar contra Dios, pervirtiendo lo que por medio de su gracia nos da. ¿Cuántas veces podemos creer que hemos sido nosotros los que hemos determinado la situación, la salida de situaciones difíciles, siendo que no es así? Nos parecía imposible en cuanto a su solución lo que enfrentamos muchas veces. Y salimos de ella sin ver el cuidado providencial de Dios para con nosotros. Todo esto se da en contextos distintos. En la familia, en las situaciones entre esposo, esposa, con los hijos en un momento dado, en la pérdida de un trabajo que puedes pensar que es tu ruina y es el punto de partida para el siguiente capítulo de tu vida. Todo el cuidado viene de parte del Señor. Está encauzado para lograr el propósito que desde siempre puso para cada uno de nosotros. Encauzado para lograr ese propósito, para que se cumpla su soberana voluntad, porque no es conforme a lo que nosotros pensamos. Nos cuida de caer en pecados que pudieran ser horrendos ante sus ojos y catastróficos para nuestras vidas y para quienes están alrededor de nosotros, como pudo haber sido la consecuencia de las familias de David y sus hombres en un momento dado. Confiemos en el Señor, que es el que ha planeado nuestras vidas y tiene la salida para todos aquellos caminos que ante nuestros ojos están cerrados. ¿Cuántas veces has enfrentado o estás enfrentando en este momento ese tipo de situaciones y piensas que no hay salida? ¿Sí? Tenemos que revisarnos, ¿sí? Confrontarnos conforme a la palabra, que es la que da luz a nuestra vida, para que podamos identificar, ¿sí?, lo equivocado que estemos. Aquis pensaba que David estaba bien. David no estaba bien. No pienses que estés bien. No lo dudo que puedas estarlo, pero confróntate, revísate permanentemente ante la palabra de Dios, que es la que evalúa verdaderamente y sopesa las consecuencias de nuestros actos, de nuestros pecados. Un gran problema del cristianismo es que creemos que vamos en contra del rumbo del mundo. Pero en lugar de que por ello fuéramos rechazados, porque si verdaderamente vamos en contra de ese rumbo del mundo, ¿sí?, no tenemos rechazo alguno, porque estamos caminando en ese sentido. Somos aceptados a caminar junto con ellos, ya que piensan que somos como un David cuando vivió bajo un doble ropaje, fuera de lugar, aparentó servir a los filisteos y dejó de reconocer los pecados en los grandes problemas en los que estaba metido. Entonces, debemos tomar como una suma de este capítulo: si tú en este momento no tienes una relación con Dios, eres un Saúl. Estás rechazado por Él. Tus caminos te pueden llevar a una situación de una condición espiritual que implica, ¿sí?, una muerte eterna. Es el tiempo en el que verdaderamente des paso a que esa providencia divina sea parte de tu vida. Y para hacerlo, tienes que reconocer y declarar a Jesucristo como Señor tu Salvador. Saber que es Él el que entregó una vida que no nos correspondía a nosotros, porque muerte es la que deberíamos de tener, pero tener a Cristo como Señor y Salvador, conduciendo tu vida, es el punto importante para que empieces a caminar
en contra de ese rumbo del mundo. Y si tú ya estás en esa relación con el Señor, analízate permanentemente. Ve todas aquellas situaciones que David ha pasado por este desierto, ¿sí? Por lo que implicó en su momento esos subes y bajas espirituales. No vamos a poder evitar muchas situaciones, pero sí podemos caminar dando testimonio que la vida cristiana se vive con integridad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque has permitido que presentemos tu palabra. Señor, yo te pido que verdaderamente dejes grabado en el corazón de cada uno de nosotros lo que implica estar fuera de lugar, lo que implica tener un doble ropaje, Padre Santo, lo que implica la mentira, lo que implica el pecado, para que verdaderamente podamos identificar que eres tú el que determina ese caminar nuestro, porque tú has señalado ese propósito a nuestras vidas, nos has dado los elementos para poderlo hacer, que sea tu Espíritu el que nos impulse a buscarte de mañana, de tarde y de noche, Señor, para que verdaderamente podamos generar un testimonio vivo y que como iglesia, como cuerpo santo aquí en gracia y paz, cada vez nos unamos más, Señor, en cuanto a ese amor de los unos para los otros, para poderle reflejar al mundo la diferencia que hay entre un hombre conforme tu corazón y un hombre rechazado por ti. En el nombre precioso de Jesús.